estado hablando a la iglesia de la misión, de la visión, del propósito por el cual el Señor puso la mirada en nosotros. Nos perdonó, nos salvó, nos restauró, nos reconcilió. Y yo, antes de ir a Romanos, quiero compartir esta porción de la escritura. Me llegó ahí, yo dije, wow, Señor, gracias. La voy a compartir con la iglesia. La voy a compartir con la iglesia. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le dije que estoy en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 11. ¿Están conmigo? Gloria a Dios, aleluya, amén. Así que dice la palabra del Señor: dado que conocemos el temor del Señor, procuramos convencer a todo el mundo. Para Dios es evidente quiénes somos, y espero que también en vuestra conciencia esté claro quiénes somos. No nos estamos recomendando otra vez a ustedes, sino que os damos la oportunidad de que os sintáis orgullosos de nosotros, para que tengáis con qué responder a los que presumen de apariencias y no de lo que hay en el corazón. Porque si estamos locos, ¿están conmigo? Porque si estamos locos, es por Dios. Y si estamos cuerdos, es por ustedes. Ay, santo, gloria a Dios. Porque el amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Y Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mire qué tremendo. Yo voy a hacer un alto aquí porque la palabra dice que ya nosotros, para quienes debemos vivir, es para Cristo. Mira lo que dice la Biblia. Amén. Yo lo voy a volver a citar y dice: para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y yo quiero que usted sepa algo, iglesia, que aquí está haciendo referencia, y yo voy a ser enfático en este señalamiento. Aquí de quien está hablando es de usted. Aquí de quien está hablando es de mí. Aquí está hablando de la iglesia. Y te está diciendo que los que viven ya no vivan para sí, sino que vivamos para aquel que murió y resucitó. Aleluya. Eso es para que usted vea. El Señor quiere llevar a su iglesia para que vivamos para Él, única y exclusivamente para Él, para que le representemos a Él. Para que cuando la gente nos vea a nosotros, no nos vea como fanáticos, como aleluya o pentecostales, sino que nos vean como hijos de Dios. Y cuando digo esto, pues triste y lamentablemente, no es que veamos mal a un aleluya, a un pentecostal, a una persona que se autodenomina ser cristiano, pero más allá del nombre o del título, que la gente pueda ver en nosotros hijos, personas nacidas de nuevo, personas rescatadas, salvadas, limpiadas, restauradas. José, perdona que te use de ejemplo, papá. Yo estoy seguro que José llegó a esta casa y él dice: yo estoy en la iglesia, pero él tiene una idea de lo que es la iglesia. Pero la idea de José tiene que ir de la idea a la evidencia física. ¿Sabes dónde? En el amor,
en que José, qué bueno que está aquí, en que abrazamos a José, en que no señalamos a José, en que no acusamos a José, sino que lo recibimos con gozo, con alegría y con regocijo, porque a eso vino Cristo. El amor de Jesucristo se tiene que llevar del conocimiento a la experiencia, a la vivencia. No que lleguemos a un lugar donde está todo el mundo gritando como loco, sin cabeza. No, gritamos, cantamos, pero de alegría, de regocijo por lo que Dios hizo en mí. Porque antes estábamos perdidos y hoy hemos hallado la vida a través de Él. Y si se lo va a dar, dáselo fuerte a Cristo. Eso es lo que el mundo quiere ver. Que Dios es real, que nadie nos ama como Dios, que Dios lo que quiere hacerte bien, que Dios lo que quiere es que usted vea cumplimiento de todas las añadiduras cuando usted le cree a Dios. Que Dios bendice, que Dios restaura, que Dios prospera, que Dios enriquece, gloria a Dios, aleluya. Que Dios te allana el camino. ¿Sabes qué? Que Dios te hace la vida fácil. ¿Cuántos dicen amén? Mire, lo que para mí fue imposible estando en el mundo, cuando yo llegué a los pies de Cristo, las puertas se abrían solas. No tuve que hacer fuerza para nada, ni para conseguir trabajo, ni para sacar adelante mi negocio, ni para tener éxito en la universidad. No tuve que hacer fuerza para nada, porque todo lo hizo Dios. Le decía yo a Pablo, y es que hablamos mucho en Pablo, le decía yo a Pablo que cuando yo comencé mi negocio, ¿verdad? Para allá, para el 2000, fue un negocio de una manera bien difícil, humanamente difícil. Y yo recuerdo que mi primer cliente, vi un cliente y el segundo lo vine a ver como 3 semanas después. Porque de la manera que yo trabajaba no era muy común, pero fue lo que Dios me llamó a hacer. Y me dio la estrategia y diseño y demás. Pero la perseverancia y la fe y la convicción que Dios había puesto en mi corazón de lo que Él iba a hacer fue la que me llevó a ver la gloria de Dios. Como después de haber visto un cliente y a las 3 semanas ver otro, después no daba abasto. Porque ese cliente me llevó a otro y ese me llevó a otro y el otro al otro y el otro al otro y el otro al otro. Y Dios abrió puertas, mira, inimaginables. Me llevó a lugares donde jamás y nunca pensé que podía llegar, brindando el servicio que brindaba. Esas cosas las hace Dios. No tuve que hacer fuerza. En la universidad, ustedes saben, fue bien difícil para mí antes de conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque yo era un estudiante. ¿Quiénes se acuerdan? ¿Un estudiante qué? Promedio, pastora, eso usted no se le olvida, ¿ah? A usted más que nadie, ¿ah? De ser un estudiante promedio, pero ese de medio, lo que no se dice que medio, no, un estudiante promedio bajado. Aleluya, amén. Una vez llegué a los pies de Jesucristo, el Señor hizo cosas con mi vida, con mi mente, que yo jamás pensé que lo podía hacer, ¿ah? Graduado del Colegio de Ciencias de la Universidad Católica, no es fácil. Y el Señor me permitió lograrlo. Bueno, con la ayuda de mi esposa, gloria a Dios, tengo que decirlo. Pero mi esposa me enseñaba, pero si eso no se quedaba aquí, ella no iba a ir a coger los exámenes por mí. Y Dios hizo cosas grandes y maravillosas. Aleluya. Dios abrió puertas fácil, para el negocio, para los estudios, para, bueno, todo lo que me propuse, el Señor abrió las puertas. Para la gloria de Dios lo digo. Eso lo hizo Dios después de haber llegado al pleno conocimiento de la verdad. Porque en el mundo fue bien difícil. En el mundo yo pasé casi más de 10 años sin lograr mi grado universitario. Porque empezaba, lo dejaba, empezaba, lo dejaba, empezaba, lo dejaba. Por necesidad había que trabajar. Y me casé y después llegó Natalia Vélez Morales, y había que trabajar. Y cuando pensaba que ahora sí que voy a meter mano con los estudios, vuelvo y me matriculo, y la situación económica grave, tenía que volver a ir a trabajar. Pero llegó Cristo
Y cuando Cristo llegó a mi vida, yo vi el cumplimiento de sus promesas. Yo vi cómo el Señor hizo todo aquello que yo estaba imposibilitado, lo hizo posible. Aleluya. Eso es lo que nosotros fuimos llamados a decir, a proclamar: que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Él añade. Mire, que a veces la gente hace negocios fatulos. Y los negocios fatulos delante de la presencia de Dios, aleluya. Mire, lo que usted pueda recibir se le hace sal y agua, no le da. Pero cuando usted le cree a Dios y usted ordena su vida con el Señor y le es honesto a Dios, eres meridianamente claro con el Señor, Dios bendice, Dios prospera, Dios enriquece, Dios abre puertas, Dios hace las cosas imposibles posibles. Pero le tienes que creer a Dios. Dios lo hace. Yo a veces veo gente en la iglesia y digo: Dios mío, con tanta necesidad en la iglesia, yo digo: aquí hay un problema. Aquí hay un problema. Tiene que haber un problema, porque no es compatible con lo que Dios dijo que Él haría en nuestra vida. Y yo veo gente en la iglesia que no sacan un pie del bote. Digo: pero ¿cómo es posible? Si eso no es lo que Dios nos prometió. Escudriña tu corazón. Y si escudriña tu corazón, por alguna parte no estás siendo honesto contigo mismo, y mucho menos delante de la presencia de Dios. Porque si eres honesto contigo mismo y eres honesto con Dios y hablas verdad, dice la palabra que Él añadiría a tu vida todo lo que haga falta o necesites. Los hijos de Dios no andan en escasez. Los hijos de Dios no están en pobreza. Yo lo voy a volver a repetir: los hijos de Dios no es para estar en pobreza. Es para testificarle al mundo que mi Padre es el dueño del oro y de la plata, que Él es el dueño de todas las cosas, que Él bendice, que Él prospera, que Él enriquece. Aleluya, esa es la realidad. Y yo no vine a hablarte de prosperidad, pero la palabra dice que cuando usted busque primeramente del reino de Dios y su justicia, Él va a añadir todas las cosas. Y todas las cosas son todas, aleluya. Es casa, es carro, es familia, es hijo, esposa, esposo, perro, gato, lo añade todo. Esa es la verdad del evangelio. Si eso no está pasando y usted lo que está embrollado y más embrollado y más embrollado y no saca un pie del bote, algo está haciendo mal. Entonces lo más triste es que no te acercas a buscarle el buen consejo tampoco. Por tal de que no se sepa la verdad, no te acercas a buscar el buen consejo. No, porque a mí nadie me tiene que hablar de cómo yo debo llevar a cabo o debo tratar mis finanzas. ¿Cómo va a ser? Sacar a reducir esto que ha estado oculto por tanto tiempo. Eso es lo que no te deja avanzar. Pero si tú le eres honesto a Dios, lo que se supone que se vea en tu vida son las promesas, esas grandísimas promesas cumplidas. Cumplidas, aleluya, cumplidas. Y nosotros como pastores no queremos menos para los hijos de esta casa. Nosotros no queremos ver ningún hijo de esta casa en necesidad. No queremos ver ningún hijo de esta casa en pobreza, en angustia. No queremos ver ningún hijo de esta casa padecer. Amén. Amén. Yo me hubiese sacado un amén de aquí a la luna. Esa es la realidad. Cuando las cosas no marchan es porque algo hay que no está alineado con Dios. Si eres honesto y escudriñas tu corazón, algo has dejado de hacer o no estás haciendo, o algo no has dilucidado, o algo no has venido a presentarle al Señor, o algo no está en orden, algo no es claro. Porque si Dios te bendice y te permite ver toda su gloria haciendo las cosas mal, ¿para qué hacerlas bien? Yo creo que mucha gente está entendiendo el por qué muchas cosas no salen, por qué no se dan, por qué no caminan. Y cuando parecen caminar, retroceden.
Porque con Dios los hijos tenemos que ser claros, honestos, transparentes. ¿Ah? Mire lo que dice aquí. De manera, el verso 16, que de aquí en adelante nosotros no conocemos a nadie desde el punto de vista humano. Y si aún conocimos a Cristo desde el punto de vista humano, ya no lo conocemos así. De modo que el que está en Cristo, ¿cuántos dicen amén? Lo voy a volver a repetir. De modo que el que está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todo, diga conmigo todo es hecho nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, aleluya. Pero para esto hay que reconocer y morir a nuestra vieja criatura. Y hay gente que le entrega a Dios las cosas que no le gustan, pero las que te gustan y te dan placer no las entrega. Señor, quítame esto, pero déjame lo otro. ¿Ah? Y Dios quiere hacer en tu vida todo nuevo. Amén. Dios quiere hacerlo nuevo. ¿Sabe? Todo. Ese es el Cristo que yo predico. El Cristo que lo hace nuevo todo. ¿Ah? Que lo hace nuevo todo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, aleluya. Así que mire, y termino con esto. Bueno, esa parte que lo que iba a hacer era leerla. Aleluya. Dice entonces, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe cuál es el ministerio de la reconciliación? ¿Ah? Él es el ministerio de llevar buenas nuevas en búsqueda de que el hombre sea reconciliado con Dios. Y ese ministerio de la reconciliación, no de la división, no de la murmuración, de la reconciliación. No fue, ahí no dice ministerio de la murmuración, ni del chisme, ni del señalamiento. Ahí no dice el ministerio de la murmuración. Ahí dice el ministerio de la reconciliación. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que estar claro que a usted el Señor le dio el ministerio de la reconciliación. Usted fue llamado a decirle al mundo que Dios es real, que Cristo perdona pecado, no importa el pecado que hayas cometido. Si te arrepientes delante de la presencia de Dios, algo entre usted y Dios, Dios te perdona todos tus pecados, todos. No hay pecado en la vida del hombre que Dios no pueda perdonar. Dios lo perdona todo. ¿Cuántos pueden decir amén? Wow, aleluya. Y ese ministerio, ese dar a conocer a ese Cristo perdonador de pecado y dador de vida, te lo dio a ti, me lo dio a mí. El ministerio de la reconciliación. Y ahora nosotros entendiendo que somos criatura nueva, hechura suya, se nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿De qué manera nosotros podemos reconciliar el mundo con Dios? ¿De qué manera? Dígame, ¿de qué manera? Hablando, testificando, modelando a Cristo, el amor de Jesús, que ninguna palabra corrompida sale de nuestra boca, que nuestras acciones van atadas a nuestra declaración de creyente,
de cristiano, de seguidor de Cristo. Amén, iglesia. Dice, mira ahora, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Mira ahora qué tremendo. Ahora es que te vas a gozar. Repito el 19, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo sin tomarles en cuenta sus pecados. ¿Cuántos pueden decir amén? Y ahora, sin tomar en cuenta nuestro pecado. Dios sabía que estábamos todos muertos en delito y pecado, que éramos unos delincuentes. Eso lo sabía Dios, a Él no había que contárselo. Y por Él saber que nosotros estábamos muertos en delito y pecado, fue que dijo, yo tengo que buscar la vía o la manera de reconciliar mi creación conmigo. Por eso envió a Cristo. Él sabía nuestro estado. Estábamos todos muertos en delito y pecado. Y dice la Biblia, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando consigo, dice, sin tomar en cuenta sus pecados. Y nosotros, dice, y a nosotros nos encargó. ¿Están conmigo? ¿Lo están leyendo? Amén. Y a nosotros nos encargó la palabra de la reconciliación. ¿Cuántos dicen amén? ¿A quién se le encargó la palabra de reconciliación? A nosotros. ¿Cómo usted puede reconciliar a una persona que no conoce a Cristo con Dios? ¿Hablándole de qué? Del amor. Del amor. Dígalo conmigo, del amor. Del amor de un Padre que nos amó como nadie nos ha amado. Aleluya. Eso es lo que el mundo necesita conocer. El amor del Padre. La palabra de la reconciliación le fue dada a la iglesia. Diga conmigo, palabra de reconciliación. Gloria a Dios. Eso fue lo que se te dio a ti. Y ese es tu llamado. ¿Cuántos pueden decir conmigo? Ese es mi llamado. Gloria a Dios, aleluya. Dígalo, dígalo. Ese es mi llamado. Gloria a Dios, aleluya. Yo le doy gracias al Señor en esta noche, porque ese es mi llamado. Qué lindo es el Señor. Así que, iglesia, te dice, cuando dice que sin tomar en cuenta su pecado, y a nosotros nos encargó la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y como si Dios rogara por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dice más la Biblia, al que no conoció pecado, por ti y por mí se hizo pecado, para que en él nosotros seamos hechos justicia. ¿Cuántos dicen amén? Justicia de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Qué lindo. Mire, y esto es una porción de la escritura que yo la cito. Siempre que tengo la oportunidad de estar frente a la iglesia la cito. Pero qué lindo que usted la pueda corroborar por cuenta propia. Wow. Fue a mí a quien se me dio el ministerio de la reconciliación. Fue a mí a quien se le hizo un llamado de ir y llevar buenas nuevas de salvación, predicar a Cristo y a este resucitado. Sí, porque tenemos que predicar a Cristo, pero predique a este Cristo resucitado, porque si Cristo no hubiese resucitado de entre los muertos, vana sería vuestra fe. Pero gloria a Dios, porque la palabra se cumplió cuando el tercer día se levantó de entre los muertos. Aleluya. Dice la Biblia que ni la muerte lo pudo retener. ¿Cuántos le dicen gracias, Señor? Gloria a Dios, aleluya. Vaya conmigo a Romanos capítulo 6. Esta noche no voy a ser muy extenso. Lo mismo digo todos los días, ¿verdad? Aleluya. Pero ¿cómo callar? ¿Cómo callar? Aleluya, qué lindo.
Romanos capítulo 6. Mire, yo le estuve hablando recientemente del capítulo 6, pero verso 1. Hoy yo te quiero llevar al capítulo 6, versículo 15. Amén. Mire qué tremendo, mire qué palabra más poderosa. Habiendo entendido que a nosotros se nos concedió el ministerio de la reconciliación, nosotros tenemos que tener muy claro lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 15, iglesia. ¿Están conmigo? Gloria a Dios. La palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y dice: entonces, ¿qué diremos? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Se parece a lo que le compartí recientemente cuando dice: seguiremos pecando para que la gracia crezca. Eso fue en el versículo 1. Estoy en el 15. Algo parecido. Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice el mismo versículo: de ninguna manera. De ninguna manera. ¿O no sabéis que cuando os ofrecéis ustedes mismos a alguien como siervo para obedecerle, se hacen siervo de aquel a quien obedecen? O sea que si ese pecado que te asedia te alcanza y le obedeces, te estás haciendo esclavo del pecado. Sí. Aunque te quiera creer el más religioso, si le obedeces al pecado, eres esclavo del pecado. Y qué triste que una persona se engañe sintiéndose libre, pero en sus acciones siendo esclavo. ¿Cómo? En mi mente estoy libre, pero en mis acciones soy un esclavo. Wow. Entonces dice: ya sea como siervo del pecado que lleva a la muerte, o de la obediencia que lleva a la justicia. Eso es una pregunta. Dice el versículo 17: pero gracias a Dios que aunque era siervo del pecado, habéis obedecido de corazón al modelo de enseñanza que os transmitieron. Por eso lo importante es que usted agudice el oído, porque lo que nosotros estamos enseñando a través de la palabra de Dios es para que lo que se produzca en usted es vida, no muerte. Y si usted recibe la enseñanza de parte de Dios y la atesora en su corazón, ay santo, qué lindo. Dice el verso 18: y una vez liberado del pecado, llegaste a ser siervo de justicia. En términos humanos, por la debilidad de vuestra naturaleza humana, os digo esto: del mismo modo que para practicar la iniquidad presentaste tus miembros para servir a la impureza y a la maldad, así ahora, para vivir en santidad, te dice: presenta tus miembros para servir a la justicia. De la misma manera que lo hiciste para la injusticia, ahora habiendo llegado al pleno conocimiento de la verdad, hacedlo para santidad y justicia. Y sábelo, cuando habla de vuestros miembros, está hablando de tus ojos, está hablando de tus oídos, está hablando de tu lengua, está hablando de tus manos, está hablando de tus pies, está hablando de todo tu cuerpo. Amén, iglesia. Wow. Dice el verso 20: cuando eras esclavo del pecado, eras libre con respecto a la justicia. Pero ¿qué fruto tenía de aquellas cosas de las que ahora te avergüenzas? Porque su fin es muerte. Pero ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué dice ahí? La santificación.
y sabe lo que es tener por fruto la santificación, que vivas como que fuiste separado para Dios. Que tus frutos sean frutos dignos de una persona nacida de nuevo, de una persona que se ha arrepentido de todo lo que era. Entonces dice, y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte. A la larga o a la postre, las acciones pecaminosas del hombre a lo que conduces a la muerte, sea ahora, sea mañana, el mes que viene, el año que viene, tarde que temprano, si no hay un arrepentimiento genuino, lo que traerá el pecado sobre la vida del hombre es muerte. Esa es la realidad. Aleluya. Hay gente que puede pensar, ay, fíjate que yo llevo tantos años en tal práctica y a mí nunca me ha pasado nada. Alábate, pollo, que mañana te guisan. El día menos pensado, en un abrir y cerrar de ojos, te darás cuenta que estabas errado. Porque dice la Biblia, no lo dice el pastor David Vélez, que la paga del pecado es muerte. Lo que viene pasando es que a mucha gente Dios le está dando gabela y te está dando la oportunidad de que caiga en sí y restituya, te arrepienta, te vuelva al Señor. Ese es el amor de Dios que no desiste. Pero ¿sabes qué? Llegará el día en que si no hay un arrepentimiento, te van a decir, I'm sorry baby, baby sorry, se te acabó el tiempo. Porque dice la Biblia que Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Pero la Biblia no te dice que Dios no se aira. Lo que pasa es que Dios es un Dios misericordioso. Es un Dios de oportunidades. Hay gente que no se cansa de hacer el mal. Hay gente que no se cansan de brincar y saltar, y como siempre vienen y Dios está ahí y te levanta y te restaura. Pero llegará el día en que dice la Biblia que la gente buscará y no hallará. Se te habrá acabado el tiempo. ¿Y cuándo es ese día? Yo no te lo puedo decir ni precisar. Puede ser hoy como puede ser mañana. Así que no te jactes del día de mañana. Si Dios ha hablado a tu corazón, decídete ya rendirte a los pies de Jesucristo. Decídete ya de estar jugando, de estar brincando, de estar saltando. Porque no hay mayor satisfacción ni gozo y alegría que se pueda producir en el corazón del hombre que saber que estamos a cuenta con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, aleluya. Qué lindo es el Señor, aleluya. Vaya al capítulo 8, ahí mismito, rapidito. Voy a ser breve en el 8. ¿Lo consiguió, iglesia? Romanos capítulo 8 dice lo siguiente: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Yo me imagino que hasta ahí muchos dirían amén, gloria a Dios. No hay condenación para los que están en Cristo. Pero mire lo que sigue: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuáles son tus acciones? ¿De qué manera estás andando delante de la presencia de Dios? ¿Como un hijo nacido de nuevo? ¿Como una persona reconciliada con el Padre? ¿Como criatura nueva? ¿O estás andando en tibieza? ¿O eres tibio? Hoy hay fuego, alegría y regocijo, y a la primera que se te presente una oportunidad de meter las patas, la mete. Perdone que se lo diga así, pero esa es la realidad.
A la primera que se te aparece la oportunidad de hacer las cosas ilegalmente, las haces ilegales. A la primera que te hace la oportunidad de recibir beneficio, aunque sea un beneficio sucio, no claro, no transparente, no honesto delante de la presencia de Dios, échalo para acá, olvídate de eso. Y lo espiritualiza. Reprende el diablo. Porque hay gente que lo ilegal lo espiritualizan. Ay, santo. Dice la Biblia que no hay condenación para los que están en Cristo. Para los que no andan conforme a la carne. Y andar conforme a la carne es andar conforme a tu humanidad. Andar conforme a la carne es obedeciendo a la carne, en concupiscencia, en pasiones, en deseo, en buenos ratos, en buenos momentos, en placeres. Eso es andar conforme a la carne. Dice más. Dice el verso 2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que para la ley era imposible, léalo, hacer por la debilidad, dice, por la debilidad de la carne, Dios lo ha hecho por causa del pecado. Dice, envió a su Hijo en condición semejante a la de los pecadores y condenó al pecado en la carne. Por eso dice la Biblia que la carne no se sujeta a las cosas de Dios, ni tampoco puede. Pero Dios en su sabiduría nos dio su Santo Espíritu para que dobleguemos la carne viviendo en el Espíritu, dependiendo del Espíritu. Gloria a Dios, aleluya. Iglesia, ¿quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Así que dice el verso 5: los que viven según, léalo ahí, los que viven según la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven según en el Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y el ocuparse de la carne, dice la Biblia, es muerte. Y yo no sé si la iglesia entiende a cabalidad lo que representa ocuparse de la carne. Ocuparse de la carne es quitar la mirada de Cristo. Ocuparse en la carne son los afanes del mundo. Ocuparse en la carne son los placeres terrenales. Ocuparse de la carne es pensar en ti antes que pensar en Dios. A veces pensamos en nosotros mismos y como que se nos olvida el pensar en Dios. Porque si pensáramos en Dios primero, el Espíritu Santo de Dios no te permitiría ocuparte en la carne. Ay, santo, gloria a Dios, aleluya. Por eso dice que los que viven según la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven según el Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida. ¿Y qué más? ¿Cuántos quieren vida y paz? ¿Cuántos quieren vida y paz? Es sencillo. Ocúpate del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Y ocuparnos del Espíritu es poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Wow, qué sencillito, ¿verdad que sí? Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Gloria a Dios, aleluya. Y tengo algo más que quiero compartirle. Romanos capítulo 12, vaya allí rapidito. Con esto termino. Pues ven por aquí. Mire lo que dice Romanos capítulo 12. Gloria a Dios. Mire lo que dice Romanos capítulo 12. Dice lo siguiente: por tanto, hermanos,
Os ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esto es vuestro auténtico culto. Lo voy a volver a repetir. Iglesia, recíbalo de parte de Dios. Dice el apóstol: ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se amolden a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y mire cuál es la finalidad de todo: para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, aleluya. Qué lindo es el Señor. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por la palabra en esta noche? Eso es lo que quiere Dios, hablar a tu vida. Esto que está aquí, que mucha gente lo ve de manera religiosa, es el manual de vida. Este es el manual del fabricante. Aquí está la instrucción y el buen consejo para todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, aleluya. Y eso es lo que hemos hecho en esta noche: compartir palabra de vida. Así que en este momento vamos a orar. Yo quiero orar, la iglesia orando. Yo quiero orar en esta hora. Yo quiero ir ante la presencia de Dios. Yo quiero ir ante la presencia de aquel que todo lo puede. Yo quiero cerrar este servicio de la misma manera que lo comenzamos, orando. Y yo no vine en esta noche a hablarte de iglesia ni de religión. Hemos hablado de un Cristo, de un ministerio, de una encomienda, gloria a Dios, aleluya, de una vida en el Espíritu, de una vida nueva, de una manera en cómo nosotros debemos presentarnos delante de la presencia de Dios, que es vuestro culto racional. Así que en el nombre de Jesús, yo recuerdo que cuando yo llegué a los pies de Jesucristo, le decía yo anoche a la iglesia, yo llegué con muchas dudas, bien confundido, muy triste, muy vacío. Pero recuerdo que aquel día le creí a Dios y le dije: Señor, lo que yo necesito es que tú entres a mi vida. Lo que yo necesito es sentirme plenamente perdonado. Lo que yo necesito es saber que tengo un Padre en los cielos que me ama como nadie me ha amado. Así que en el nombre poderoso de Jesús, ese es el Cristo, ese es el Dios de amor del cual yo te he venido a hablar en esta noche. Así que yo voy a orar. Pero antes de orar, si aquí hay alguien que hoy le dice: Jesús, gracias por haber hablado a mi corazón. Si aquí hay alguien que necesita que Jesús entre a su corazón, eso es algo entre usted y Dios. Pero simplemente te voy a pedir que me permita el privilegio de poder orar por ti. Así que en el nombre de Jesús, yo voy a orar. Padre, te doy gracias en esta hora. Gracias te doy por las vidas que se han puesto en pie. Gracias por la vida que respondió, Señor, a través de las redes sociales. Padre, en el nombre de Jesús, eres tú, Señor, quien los trae hacia ti con cuerdas de amor. Si te estás reconciliando, repite conmigo: Señor Jesús, en esta hora reconozco que te necesito. Reconozco que me he alejado, me he enfriado, que ha habido duda, pero hoy me reconcilio. Hoy vuelvo a la casa del Padre. Hoy vuelvo al redil de las ovejas.
Dile: gracias, Señor, por amarme, por perdonarme, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, ¿quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esa palabra. Dice 2 Corintios que hemos sido libres en Cristo Jesús. Hemos sido librados del pecado y de la muerte. Y así como una vez fuimos siervos del pecado para muerte, ahora con más poder y autoridad somos siervos de Dios para justificación. Dice que como resultado la santificación y como fin la vida eterna. Wow, algo más necesitamos. Le damos gracias a Dios porque estamos crucificados juntamente con Cristo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Le doy gracias a Dios por ese sacrificio que no podemos olvidar. Si hay algo que a veces necesitamos que sea rema en todo momento, es la cruz de Cristo. Que en todo momento podamos tener nuestros ojos en Cristo Jesús y no olvidemos ese sacrificio que fue por nosotros, gloria a Dios. Así que el Señor ha prometido paz y vida eterna en Cristo Jesús, gloria a Dios. Padre, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias, Señor, por Cristo. Gracias, Señor, porque hemos sido librados, Señor, del pecado y de la muerte. Padre, tú nos has dado, Señor, un lugar de hijos cercanos a ti, Señor. Hemos sido justificados, redimidos, perdonados. Hemos sido limpiados, Señor. Tú nos has permitido ser llamados santos y nos has dado, Señor, la vida eterna. Te damos gracias, Señor, porque ha sido por gracia y por misericordia. Te damos gracias, Señor, porque no ha sido de nosotros, sino de ti, Señor. Y respondemos, mi Dios, en gratitud por tanto amor, Padre. Gracias te damos por tanto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, yo bendigo cada hogar aquí representado, cada familia, cada matrimonio, Señor. Mira el varón, la esposa, mira los hijos, Señor. Mira cada joven, mira cada adolescente. Padre, en el nombre de Jesús, haz cerco alrededor de cada uno de ellos. Padre, en el nombre de Jesús, aquí está tu iglesia, aquí están tus hijos. Derrama, Padre, lluvia de bendición hasta que sobreabunde. Se abren los cielos a favor de la iglesia. Gracias te damos, Padre, por lo que hiciste, por lo que estás haciendo y has de hacer. En el nombre de Jesucristo hemos orado y la iglesia dice...